Muy buenos días a todos. Bienvenidos. En unos 5 minuticos damos inicio a nuestra sesión. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos nuevamente. Espero que se encuentren todos muy bien. Les doy oficialmente la bienvenida a nuestro webinar sobre el papel del Project Management Information System en el marco de la transformación digital. Mi nombre es Erika Franco, soy consultora de PricewaterhouseCoopers y quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta oportunidad. Espero que les guste mucho y de que sea de gran valor para ustedes.
Les voy a mencionar unas cuantas recomendaciones para que por favor tengamos en cuenta todos durante la sesión. Lo importante es que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, por favor no las van colocando en el chat. Al final vamos a tener un espacio para resolverlas. No se preocupen si no alcanzamos a resolver todas sus preguntas. Posteriormente les vamos a enviar las respuestas a sus correos electrónicos. Asimismo, si no se han inscrito a nuestro link, también les vamos a dejar en el chat para que se inscriban. Es súper importante porque ahí les podemos compartir las presentaciones, los próximos eventos y bueno, también la presentación y los links donde tenemos colgados todos nuestros videos. Importante tener en cuenta que esta sesión será grabada y posteriormente publicada en nuestra página de PwC. Como modo de recordatorio, este evento está siendo realizado desde el área de Project Advisory Services, o más conocida como PAS, que pertenece a la línea de gestión de consultoría en tecnología. Nosotros nos encargamos de prestar servicios enfocados en la generación de valor mediante el desarrollo, acompañamiento e implementación de metodologías y herramientas de proyectos de tecnología reconocidas internacionalmente. Nuestro portafolio de servicios se basa en gestión de proyectos, programas y portafolios con enfoque tradicional, interventoría o aseguramiento a proyectos de tecnología, cloud projects y agilidad en proyectos. Bueno, para esta ocasión y para este webinar vamos a contar con 3 compañeros del equipo, Diego Vera, Miguel García y Daniel Felipe Molina. A continuación les voy a comentar un poco acerca de ellos y sus perfiles. Diego Vera es el gerente de Project Advisory Services. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, cuenta con más de 12 años de experiencia en la implementación de proyectos de tecnología de información, tiene experiencia con proyectos de desarrollo de software, activos digitales, bodega de datos, aplicaciones web, arquitectura orientada a servicios, creación, parametrización, implementación, soporte y mantenimiento de PEMIS. Él cuenta con una especialización en gerencia de proyectos y está certificado, como lo podemos ver, como Scrum Master, Scrum Scale, ITIL, MSC SharePoint, Project Server, Project Pro y NET. A continuación también nos estará acompañando Miguel Ángel García, él es consultor senior de Project Advisory Services, también es ingeniero de sistemas, especialista en proyectos informáticos, cuenta con más de 12 años de experiencia en la implementación de proyectos de tecnología de la información, también tiene experiencia con proyectos de desarrollo de software, inteligencia artificial, data warehouse, arquitectura de software, arquitectura orientada a servicios, creación, parametrización, implementación, soporte y mantenimiento de PEMIS. Como se los había mencionado, es especialista en proyectos de información y también está certificado como Scrum Master, Scrum Scale, Scrum Product Owner y MSC Project Pro. Finalmente, y no menos importante, nos acompaña Daniel Felipe Molina. Él es nuestro consultor de Project Advisory Services, es profesional en diseño gráfico, cuenta con más de 8 años de experiencia específica en diseño de interfaces y experiencia de usuario, alineado a los principios de accesibilidad y usabilidad. Además, cuenta con experiencia en desarrollo de software backend y frontend, aplicaciones móviles para soluciones de PMI. Y él se encuentra certificado como Scrum Master, Scrum Product Owner, CSC 3.0 y JavaScript. Finalmente, nuevamente, darles la bienvenida. A continuación, podemos ver que vamos a hablar del papel de los PMI en el marco de la transformación digital, como se los estaba comentando, y un poco a modo de resumen, miraremos en la sesión la evolución de las herramientas de software y las tecnologías emergentes y cómo estas han permitido dar paso a la eficiencia, a la efectividad de las actividades que se llevan a cabo para cumplir con todos esos objetivos de los proyectos. Y aquí yo les hago una pregunta súper interesante para que tengan en cuenta durante toda la sesión y es, ¿será capaz un algoritmo de determinar el rumbo de mi proyecto? Si lo quieren saber, por favor no se despeguen de nuestra sesión y nuestra charla que va a estar súper interesante. Ahora le daré paso a Diego Vera, quien nos va a estar hablando en este momento. Muchas gracias, Erika, por esa presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de
charlar acerca del papel de los PEMIs y con todo el marco de la transformación digital. Sabemos que actualmente estamos viviendo pues una temporada que ha hecho que usemos de alguna u otra manera la tecnología. ¿Sí? Pero para arrancar, siguiente diapositiva por favor, vamos a contextualizar a aquellas personas que no saben qué es un PEMIS. Un PEMIS es realmente una calculadora para aquellos gerentes de proyectos. Es aquella herramienta que me sirve para apalancarme sin desviarme del objetivo a partir de toda la tecnología que nos ofrece pues, el mundo actual. Quiere tener una herramienta de estas para denominarla como PEMIS, de acuerdo pues, al PMI. PEMIS es Project Management Information System, es una solución, sistema de información de gestión de proyectos, que debe tener como mínimo las siguientes características. Por ejemplo, debe contener un planeador, ¿sí? Un planeador en donde yo pueda registrar allí todas mis actividades. Por supuesto, hoy en día estamos hablando de componentes muy gráficos, porque todo entra por los ojos. Y si bien los componentes gráficos deben estar distribuidos a lo largo de toda la aplicación, debe ser muy diciente a nivel de colores, a nivel de distribución, de diagramación, porque como todo entra por los ojos, así es mucho más fácil asimilarlo. Estas herramientas deben tener estas características, no solo para programación tradicional, sino para programación ágil. Debe tener componentes de audiencia, es decir, recursos y roles, porque dentro de los proyectos participan muchos roles, por ejemplo, el sponsor, quien pone el dinero para ejecutar el proyecto, el gerente de proyecto, quien le administra ese dinero, y los miembros de equipo, quienes son las personas que ejecutan las diferentes actividades que el gerente del proyecto les asigna. Importante que cada una de estas personas tenga esta clasificación porque todos van a tener un alcance totalmente diferente en la participación y el uso de las herramientas de gestión de proyectos. Cada proyecto tiene un ciclo de vida que debe estar plasmado en estas soluciones, de un inicio y fin. Todos los proyectos son diferentes, si bien aquí no hablamos de ciencias exactas, debemos por lo menos tener unas fases de identificación, de planeación, de construcción, de desarrollo, de cierre, de monitoreo, ¿sí? Todo este ciclo de vida debería estar expuesto directamente en estas soluciones para yo poder medir cada una de las etapas y las fases por las cuales estoy transitando como gerente de proyecto o como un stakeholder en particular. Debe haber herramientas de colaboración, hay mucha información que se genera en relación a la gestión de proyectos, tiene que haber una caracterización para poder más adelante utilizar esta información para términos de informes, la historia del proyecto como tal, como el project charter, el perfil del proyecto, un marco lógico. Debe haber un componente de visualización que me permite hacer monitoreo y control a partir de indicadores, de gráficos, de dashboard, informes, etcétera. Por supuesto, durante toda la ejecución del proyecto hay componentes como riesgos y problemas. Debemos tener el espacio para mitigarlos o solucionarlos. Y de última, y no menos importante, debe haber un componente de priorización que me pueda decir cuáles son aquellos proyectos que yo debería hacer en un momento determinado y que son muy útiles para la compañía de acuerdo a su misión y visión. Un componente estratégico. Ana, por favor. Bueno, entonces todo esto nos hace pensar que el gestor de proyectos debe tener una serie de herramientas para poder lograr sus objetivos. No solo el gestor de proyectos, en cualquier oficina yo requiero algunas herramientas para poder lograr mi trabajo como tal. Y el gestor de proyectos, tal vez si empezamos aquí a hablar de una máquina del tiempo, vayámonos 20 años atrás, si vemos un escritorio tradicional, encontramos que el gestor de proyectos pues, se apalancaba con muchos componentes físicos como herramientas para llegar a hacer su planeación, su diseño, su construcción de proyecto, y se apalancaba en libros, en componentes físicos como el reloj, la calculadora, la cámara fotográfica, ¿sí? La impresora, los fax, ¿sí? Entonces todo esto, en la medida del tiempo, se ha venido resumiendo y simplificando precisamente por la misma naturaleza de la evolución de la tecnología. Y si decíamos que de pronto, hablando de transformación digital, que vamos a hacer como ese match entre la transformación digital y las herramientas de gestión de proyectos, encontramos que todo esto se ha simplificado a un teléfono móvil. Tengo todas estas herramientas, toda mi oficina en un celular, en un portátil. Entonces, vemos cómo esta evolución ha sido muy significativa y la hemos adoptado actualmente, no necesariamente por la pandemia sí nos empujó como a usar toda la tecnología,
pero realmente no es que la pandemia nos haya impulsado a crear componentes, pero sí a mejorarlos. Lo que nos hizo fue destapar una serie de posibilidades y decirnos, vea todo lo que existía y usted no lo conocía. Y nos hizo fue cambiar la cultura, cambiar la forma de hacer las cosas como las veníamos haciendo tradicionalmente. Un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando nos vamos a hacer mercado, pues eso era un planzazo, íbamos, nos gustaba pues ver el componente físico, algunos se iban hasta sin lista para empezar a mercar y ver de acuerdo a lo que veían y les gustaba, pues iban echando el carrito. Entonces, pues ya con la pandemia y con este encierro que tuvimos temporal, nos dimos cuenta que las aplicaciones nos prestaban también este servicio y de alguna manera pues nos permitía que las cosas fueran mucho más ágiles, ¿sí? Tal vez a aquella persona que tiene ese pensamiento tradicionalista, pues sí, no le gusta que le hayan quitado pues ir al paseo, de acercarse al centro comercial y todo, y lo podrá hacer desde su celular, pero fíjense que al hacerlo desde el celular lo puede ahorrarse mucho tiempo, es mucho más seguro, mucho más fácil, llega a la puerta de su casa. Entonces estamos hablando de herramientas como Mercero, como Rappi, como este tipo de herramientas que ya existían y que probablemente la tecnología no lo obligó a usar. Si nos montamos nuevamente en esa máquina del tiempo, entonces decimos que estamos viviendo una era digital, ¿sí? Pero si bien la estamos viviendo, esto es un componente totalmente viejo. Estamos hablando, si les digo montes en esta máquina del tiempo, es porque quiero hablarles de 1950, del siglo pasado, en donde por allá Kodak se encargó de hacer su primera máquina, pues, su primera cámara digital. Entonces, imagínense, estamos hablando de 1950 de una cámara digital en donde se pretendía inmortalizar la información y se logró, porque todo ese componente físico se deteriora. Entonces, ¿qué pasaba con la información? Se perdía. Entonces, al materializar eso en un componente inmortalizado, pasando eso a ceros, a uno, a bits, lo podríamos inmortalizar en el tiempo y sacarle jugo a esta información. Esto es lo que hemos venido viviendo actualmente. Ahora, no quiero tampoco invitarlos a que cojan su celular y su portátil y lo llenen de aplicaciones de gestión de proyectos, aplicaciones colaborativas, empresariales, sino que realmente usemos la tecnología no como de pronto un componente abrumador, ¿sí? Como también lo hemos sentido ahorita, sino como un componente útil. Hablando de aplicaciones de gestión de proyectos, encontrábamos que hay alrededor de 120 aplicaciones de proyectos que le sirven a los gerentes de proyectos. Y nos pusimos a hacer el estudio y encontrábamos que de esas 120, realmente el 20% son las que sirven. Entonces, fíjense la cantidad de aplicaciones que hay. Si nos empezamos a llenar de aplicaciones, pues empezamos a tener un problema adicional, es que es tener silos de software. Y empezamos a encontrar que esos silos tenemos que en algún momento integrarlos para hablar de una sinergia digital. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, todo esto se ha resumido de tener un escritorio lleno de componentes, lleno de herramientas, a solo mi herramienta integral de trabajo, el portátil, el dispositivo móvil, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que como estamos cambiando las formas de hacer las cosas, yo ya no escribo las cartas en papel, estoy utilizando muchas herramientas para hacerlo. He encontrado que estoy haciendo muy diferente la forma de ver televisión, de ver videos, de escribir cartas, de comunicarme, de ver televisión, de escuchar música. Siguiente. O sea, los gerentes de proyectos ya están haciendo las cosas de una manera diferente. Y si bien la pandemia nos impulsó a trabajar desde la casa, y bueno, la idea del uso de las herramientas es tener calidad de vida. Como quien usa el martillo para colgar el cuadro, estas herramientas nos permiten facilitar todas estas diferentes actividades que uno hace como gerente de proyectos, como miembro de equipo, con el buen uso de la tecnología. Ojo que allí también podemos encontrar que usar la tecnología de una manera inadecuada puede traer consecuencias, ¿sí? Consecuencias en la salud, en mental, emocional, social, cultural, etcétera. Entonces, si bien estamos hablando de aquí de software, del uso de software, no realmente es instalar las aplicaciones como tal de la que encontramos en el mercado, sino pues adoptar esto para agregar valor a mis diferentes procesos, ya sean cotidianos o empresariales. ¿Sí? Yo puedo de pronto sacar mis herramientas y hacer uso de ellas
como en el ejemplo anterior, para hacer mercado sin ningún problema, sabiendo que todo esto está apalancado con una empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, el software aniquila, ¿no? El software con el mal uso aniquila y con el desuso también. Ahí está el ejemplo tradicional. Por ejemplo, Blockbuster, que Blockbuster era una videotienda en donde pues nosotros nos acercábamos, encontrábamos los diferentes catálogos clasificados pues en físico por terror, acción, suspenso, etcétera. Y a uno le gustaba, ¿no? Acercarse, elegir su película, rentarla, tener un mecanismo de devolver pues el componente físico, y pues esta era como nosotros veníamos haciendo estas actividades. Netflix se preocupó por algo que Blockbuster no, fue incorporar esa tecnología, y de hecho nos cambió no solo a las personas que teníamos esto como negocio, sino también a los consumidores, la forma de consumirlo, ¿no? Ya no vamos a la videotienda, sino pagamos una mensualidad y empezamos a encontrar componentes como servicio, ¿sí? Algo como servicio. Así es como ha ido evolucionando el mundo. Eso mismo está pasando aquí para las herramientas de gestión de proyectos. Entonces, no quiero hablarles aquí de pronto de algún proveedor en particular. Nosotros realmente podemos y hemos implementado pues diferentes sabores de herramientas de gestión de proyectos, y lo que queremos darles a ustedes las pautas de cómo hacer esa match entre estas herramientas de gestión de proyectos y lo que estamos viendo actualmente. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Entonces, como que todo este concepto nos lleva a poderles compartir a ustedes una serie de lecciones y predicciones. Entonces, hablemos ahora de transformación digital. Siguiente, Daniel, por favor. En relación a las tecnologías emergentes, que es lo que está ofreciendo el mundo actualmente en esta cuarta revolución industrial, encontramos que hay diferentes alternativas que podemos enlazar directamente con los PEMES. Yo sé que ustedes han escuchado muchas de ellas, por ejemplo, computación en la nube, conocidísimo, Internet de las cosas, inteligencia artificial, drones. De hecho, hasta probablemente lo hayamos visto en películas, ¿no? Películas que el tipo se pone sus gafas, él puede ver de pronto por realidad aumentada o realidad virtual una alternativa al mundo real. Y esto todo lo podemos incorporar dentro de los PEMIs, por ejemplo, para el prototipado. ¿Sí? Ustedes saben que dentro de una fase de planeación, si yo quisiera construir una casa, pues el componente tradicional es, listo, para una casa tome sus planos arquitectónicos y aquí usted se va a dar las dimensiones de a partir de ese papel que me están entregando, ese producto de AutoCAD. Pero pues las personas y el consumidor cada día es más exigente, ¿no? Y si pudiéramos apalancarnos en la tecnología para poder de pronto de alguna manera palpar este prototipado y no solo verlo en papel, pues buenísimo, porque estoy satisfaciendo mi ser como tal en lo que quiero llegar a obtener como resultado en este proyecto. Entonces encontramos que si hablamos aquí de realidad mixta, si de pronto nos colocamos estas gafas para el esquema de construcción, encontramos que se puede ofrecer alternativas de ver a partir de la realidad virtual cómo pudiera llegar a quedar esa casa, ese apartamento que yo quisiera comprar. Y poderlo caminar, navegarlo, verlo en 3D, ver las dimensiones como tal. ¿Sí? Hay otros que dicen, no, ahí está la realidad aumentada, que también se encarga de poderle ofrecer a partir de un espacio que se está viendo una alternativa para poderlo llenar, llenarlo con muebles, con esquemas de diversión, etcétera, televisión, lo que sea, y lo puedo empezar a proyectar a partir de esta realidad aumentada. Pero bueno, esto suena muy futurista, esto suena muy chévere. Pues les cuento también que esto es viejito. Esto ya tendrá aproximadamente unos 20 años desde que nació. Porque hasta ahora lo estamos empezando a ver porque la pandemia nos abrió esta serie de posibilidades, ¿sí? Pero hay muchas alternativas. De hecho, yo pondría una capa adicional que de acuerdo a la investigación que hicimos, se llama acústica de levitación. Esta acústica de levitación lo que hace es reunir cada uno de estos componentes, apalancarse y poderle ofrecer al espectador la sensación no solo de visión, sino tener el espectro un poquito más allá en sus sentidos. Puede verlos, puede sentirlos y puede olerlos a nivel de prototipado. ¿A partir de qué? De olores, de texturas, de sensaciones. Todo esto lo podemos lograr a partir de esta acústica de levitación. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo llegamos a usar entonces todas estas tecnologías emergentes?
Pues todo nace a partir de los datos, ¿sí? Los datos, si bien a veces no lo tenemos en cuenta, en cualquier situación de gestión de proyectos se genera mucha información, ya sea en una reunión de inicio, en una reunión de seguimiento, en un documento como tal. Entonces, toda esta información debe ser el punto de partida para poder hacer una escala, ya sea a nivel de inteligencia de negocios o de analítica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de aquí nos sale la primera lección, teniendo en cuenta de que estamos intentando hacer el match entre transformación digital y entre los PEM. Resulta que actualmente encontramos que las herramientas más poderosas estratégicamente realmente son los datos, y no solo los datos como tal, el dato per se, sino la transformación de esos datos. Hay algunas entidades como el Instituto Internacional de Analítica que nos hace algunas proyecciones de acuerdo a las tendencias y encontramos que aproximadamente para el 2025 vamos a hablar de 100 zettabytes de información que estaría generando las empresas. Ustedes saben que la información tiene un peso, el más conocido es el bit, el byte, el kilobyte, megabyte, gigabyte, tal vez por ahí estamos relacionados el gigabyte, otros ya habrán conocido el terabyte, pero hay unas medidas más arriba como el zettabyte, el petabyte y finalmente el zettabyte. Es más o menos como 1000 a la 7, 1000 elevado a la 7. Es una cantidad de información tan grande que ni siquiera cabe en las calculadoras. Imagínense la cantidad de información que se puede llegar a proyectar para esa fecha. Y con toda esa información, pues las empresas le pueden sacar muchos beneficios. Muchos beneficios, ¿por qué? Por productividad, tenemos una información allí capitalizada, podemos sacarle beneficios a nivel de pronto de automatización de procesos por ese set de información que tenemos previamente, ¿sí? Es más, se puede proyectar que esa información se puede vender, hablando de un componente datos como servicio. Ahorita todo es como servicio, ¿no? Tal vez la nube nos dio ese primer esquema del software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio, pero ahorita ya hay algo que está de moda que es cualquier cosa como servicio. Y en este caso se puede hablar de los datos como servicio. Es decir, que probablemente el consultor deje de tener un papel muy importante porque toda esa información la va a tener un sistema que probablemente nos sirva como un asistente virtual, ¿sí? Entonces fíjense para dónde va el mundo. Siguiente diapositiva, ¿no? Entonces la primera lección que nosotros les podemos dar y compartir es que la información es el activo más importante de las compañías. Es la capitalización de la información. ¿Listo? Todo genera información, todo genera datos y toda esta información va a ser muy útil para el futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eso me lleva entonces a dar una predicción. Siguiente. Esta predicción está relacionada tal vez a una máquina del tiempo. Siguiente, por favor. Y esta máquina del tiempo me va a permitir no solo viajar al pasado, sino al futuro. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo lograr? A partir de una máquina del tiempo denominada la analítica. ¿Sí? La analítica me permite revisar en cuestión de retrospectiva de qué pasó, a partir de todas las estadísticas, cuáles han sido las tendencias de un comportamiento en particular, cómo yo he gestionado mis proyectos en cierta zona demográfica, cómo he desarrollado mis proyectos con un gerente de proyecto en particular, y todo eso me puede llevar a mí a tomar decisiones futuras, ¿no? Además me dice que a partir de toda esa información que he alimentado en el sistema, puedo también viajar en el tiempo hacia el futuro y crear una perspectiva. Una perspectiva ya sea predictiva o prescriptiva. Predictiva es decir que me puedo anteceder a lo que pueda pasar, y prescriptiva es que el sistema con esa información me puede a mí asesorar y dar algunas alternativas para que yo tome la decisión y seguir con el rumbo del proyecto dependiendo de esos escenarios. Siguiente. Pero pues en relación a la gestión de proyectos encontramos que se pueden, aquí representamos 4, pues hay muchos, es por el tiempo, pero en relación a la analítica en el desempeño de proyectos podemos destacar la definición del alcance. Sabemos que esto es uno de los dolores de cabeza tradicionales para los gestores de proyectos por estimaciones subjetivas incompletas,
por el análisis de brecha, porque no siempre el cliente sabe qué es lo que quiere, porque todos los proyectos son diferentes y hay un grado muy alto de incertidumbre para desarrollar un proyecto nuevo, ¿sí? Por cumplimiento del presupuesto. No todas las situaciones están controladas y por eso hay un capítulo muy grande en todas estas metodologías de gestión de riesgos y de problemas, de cumplimiento de cronograma, de beneficios del proyecto, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, resaltando estos cuatro componentes de gestión de proyectos, decimos, bueno, si estamos hablando aquí que estamos viajando al pasado y que la primera lección fue capitalizar la información, pues no es suficiente con capitalizarla y dejarla guardada por allá en un repositorio, ¿sí? Sino que es necesario también transformarla, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque a veces decimos, no, pues yo tengo aquí el chacho que el hombre cada vez que yo lo pregunte, él va a tener siempre la solución, además tengo una oficina de proyectos que yo siempre me van a dar lineamientos, pero hay un componente muy importante que se llama oportunidad de la información, ¿sí? Mientras empezamos a desarrollar ese proyecto prioritario para la compañía, mientras accedemos a esa información, mientras accedemos sí, a ese papel que guardaron en algún lado, a ese consultor experto que nos desarrolló ese proyecto también, pero cuando lo fuimos a buscar otra vez, pues ya no trabajaba en la compañía, tuvimos que volver a buscarlo, entonces ya no nos cobró lo mismo que la vez anterior, ya no nos puede trabajar lo mismo porque ya no tiene tiempo. Entonces empiezan a aparecer una serie de situaciones que hacen que no tengamos oportunidad de la información. Entonces, por eso es muy importante que a nivel de analítica, todos esos 100 zettabytes que nos dice el Instituto Internacional de Analítica que probablemente tengamos por ahí en el 2025, pues sea transformada, porque toda la información que se genera alrededor de la gestión de proyectos puede venir de muchas formas, ¿no? Puede venir estructurada, que es como la que nos gusta, la que está desmenuzadita, el formato lleno, las tablitas llenas. Está semi-estructurada, que tal vez es la que utilizamos de manera combinada, lo que viene en PDFs, el texto que viene en correos electrónicos, y la no estructurada. La no estructurada, que es aquella que nace a partir de la interpretación de imágenes, de componentes que no hacen parte de un esquema relacional de bases de datos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Algo muy sencillo. Cuando uno está en una reunión de seguimiento de proyectos, se genera mucha información. Esa sensación, esa palabra malintencionada que alguien dice, aquel opositor de proyecto, aquel gesto de tal vez un personaje de un stakeholder que esté participando en esa reunión de seguimiento, pues genera información. Y toda esa información, si yo la capitalizo, en este caso a nivel no estructurado, me puede servir para que en una siguiente sesión pueda mejorar ese clima de la reunión de seguimiento, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario capitalizarla, y no solo capitalizarla, sino transformarla. ¿Sí? Esto nos lleva a darles la predicción número 1, que es el punto de partida para hacer uso de todas estas tecnologías emergentes, que es la analítica en gestión de proyectos. Es esta máquina del tiempo que me permite viajar hacia el pasado y al futuro y llevarme de la mano como gerente de proyecto para ofrecerme las mejores alternativas. ¿Listo? Con esto le voy a ceder la palabra a nuestro arquitecto de soluciones, el ingeniero Miguel García, que nos va a contar cómo vamos a aprovechar todos estos datos, cómo nos apalancamos en tecnología para poder hacer el buen uso y la transformación de información alineado a esta serie de lecciones y predicciones. Por supuesto, vamos a dar otras lecciones y predicciones. Por favor, muchas gracias. No se vayan. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por esta información que nos acabas de dar. Muy buenos días para todos y muchas gracias por compartir este espacio tan valioso con nosotros. Bueno, retomando un poco toda esta parte relacionada con el aprovechamiento y la analítica de datos que nos mencionaba Diego, hablando ya en el contexto de los sistemas de información de gestión de proyectos o PEMIS, es importante que nos fijemos un momento en el origen de la información y los datos, allí en donde se originan y en donde creamos toda esta información que posteriormente vamos a utilizar para múltiples fines, ¿sí? En toda la parte transaccional de los PEMIS. Esta parte es fundamental dado que pues finalmente los datos son el insumo para procesos posteriores de reportes, procesos de inteligencia de negocios, BI y analítica. ¿De acuerdo? Cuando menciono la parte transaccional, hago referencia al proceso de ingreso y modificación de información de los proyectos en los PEMIS.
Bueno, normalmente el uso de soluciones PEMI se limita a llevar, según lo que conocemos, la gestión de los proyectos de las organizaciones, en algunos casos con extensión a la generación de reportes e informes para identificar el estado de los portafolios y programas de proyectos en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, presupuesto y bueno, todos los indicadores que se puedan derivar de acuerdo a la industria en la que estamos, a nuestro negocio y pues lo que queramos medir de manera individual. Allí, y pues de acuerdo a experiencias anteriores de implementación y uso de las PEMIs, encontramos que hay un número importante de lecciones aprendidas en términos de la gestión de información, dentro de las cuales destacamos una en particular, que es establecer los mecanismos necesarios a nivel de tecnologías de información para optimizar la calidad de los datos. Sabemos que un PEMIS en las organizaciones es un elemento que forma parte, es tan solo una parte de un todo. Este todo, para esta ocasión le vamos a denominar un ecosistema digital, que en este contexto es el entorno en el cual coexisten junto con el PEMIS otros sistemas de información relacionados con otras áreas de la organización, ¿vale? Normalmente las empresas de diferentes industrias adquieren un PEMIS para llevar registro y control de proyectos, de registro de recursos también, llámese personas, equipos de trabajo, presupuesto o dinero, entre otros, y lo hacen alimentando el PEMIS, digamos, de ceros, ¿sí? Me refiero a que se hace de manera independiente y aislada, omitiendo el hecho de que en muchos casos contamos con información que requerimos para registrar nuestros proyectos en los PEMIS y detallar toda esta parte de la planeación del proyecto, hablando del ciclo de vida del proyecto. Hablando dentro del contexto de un ecosistema digital, podemos evidenciar que parte de la información que requerimos para los proyectos la tenemos ya registrada o se encuentra siendo administrada en otros sistemas de la organización. Por ejemplo, tenemos los CRM para la gestión de clientes y ofertas, de los cuales podríamos, por ejemplo, obtener información respecto al valor inicial o estimado del presupuesto del proyecto, ¿sí? Tenemos también, por otro lado, los sistemas de nómina y recursos humanos, de los cuales se podría obtener datos e información de los recursos. Me refiero pues a las personas que potencialmente o en el futuro van a ser parte de los equipos de trabajo de nuestros proyectos. Tenemos sistemas de gestión documental en los que también no solo llevamos el histórico y la documentación de la organización, de sus diferentes áreas y de su core de negocio, sino también la documentación de los proyectos, ¿sí? Y también tenemos por otro lado sistemas de gestión de bodega e inventarios, donde podríamos obtener información y datos referentes a materiales y suministros, ¿sí? Esto podría, digamos, aplicar para industrias específicas y proyectos específicos. Estos son apenas algunos ejemplos de la información que ya tenemos en la organización y que podemos, por decirlo así, reutilizar o aprovechar para la planeación de nuestros proyectos. En el ciclo de vida de los proyectos tenemos también múltiples puntos en los cuales se requiere tomar información externa al PEMIS para realizar sobre todo el proceso de la planeación del proyecto, que es donde especificamos, por ejemplo, la información del presupuesto, ¿sí? Cuánto, la estimación presupuestal, el esfuerzo, me refiero a horas hombre, el esfuerzo que se va a implementar en el proyecto, y de manera paralela se genera una documentación desde la primera fase del ciclo de vida del proyecto. Hablemos desde el kickoff, por ejemplo. Bueno, ¿cómo llevamos a cabo ese aprovechamiento de información existente en otros sistemas de la organización para los PEMIS? Resumiendo esta parte que les estoy comentando y como lección aprendida número 2, tenemos que no es recomendable usar los PEMIS como una isla independiente en nuestras empresas. Pensando lo que les mencionaba al principio, relacionado a la calidad de datos e información para posteriores procesos de analítica e inteligencia de negocios desde el área de TI, debemos procurar ver cuáles son aquellas posibles integraciones que podrían realizarse entre el PEMIS y otros sistemas de información, para garantizar que estamos utilizando los mismos datos de personas, la misma información financiera, documental y demás. Por decirlo así, que en términos de datos exista un solo lenguaje en la organización y que no se presenten aquellos casos en donde tenemos dos datos diferentes de la misma persona o dos datos diferentes del mismo proyecto o de un indicador en particular, ¿sí?
que se procure, digamos, en general, garantizar la integridad de los datos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya habiendo mencionado un poco sobre la calidad de la información de los proyectos, se desprende un segundo tema que es muy importante en el contexto de la arquitectura e infraestructura de TI, sobre las cuales se encuentran las soluciones de gestión de proyectos. La tecnología más común en la actualidad para esto es la nube o cloud. ¿Okay? Entonces, el uso de la nube ha sido, pues como hemos visto, muy importante en los últimos años en el desarrollo de tecnologías de la información, y actualmente existe una gran cantidad de servicios que se encuentran disponibles allí. Pero el uso que se le da a la nube actualmente está en constante cambio y pues en constante transformación, ¿no? No es un uso plano, llano, sino se está convirtiendo constantemente de acuerdo a las necesidades de los negocios y a las necesidades de las industrias. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Resulta que, de acuerdo a un análisis realizado en 2019 y tomando como base información de Gartner y Logic Monitor, esta última es una solución de monitoreo de infraestructuras de TI, se encontró que el segmento de la nube con más rápido crecimiento el año pasado fue la infraestructura como servicio, o lo que conocemos como IaaS, con un 27% sobre el total de otras soluciones. También encontramos que el 66% de los administradores de tecnologías de la información en diferentes industrias consideran la ciberseguridad como el mayor reto a superar para seguir pasando aplicaciones, infraestructuras y todos los servicios que tenemos actualmente en las empresas hacia la nube. Asimismo, se estima que para finales de este año 2020, y pues a pesar de todas las circunstancias de la pandemia y todo lo que estamos afrontando, se estimó una carga de trabajo empresarial alojado en la nube de un 83%, que si lo vemos es un dato bastante importante y bastante grande. Y finalmente, se encontró que un 47% de las empresas tienen soluciones ya en producción en la nube, que son totalmente productivas, pues digamos, están aportando valor a los diferentes negocios. Entonces, a modo de resumen, se evidencia que, o podemos evidenciar que el segmento con mayor crecimiento en la nube es la infraestructura como servicio, y que el paso de servicios y soluciones corporativas a la nube va en aumento, ¿sí? Y que por último, digamos, la parte a trabajar fuertemente en aras de impulsar la adopción de estas tecnologías nube es la ciberseguridad. Siguiente. Bueno, entonces existen otros segmentos aparte de infraestructura como servicio en la nube que ya se encuentran disponibles y que su crecimiento está en aumento. Por ejemplo, uno de estos, por ejemplo, son todas las soluciones, aquellas soluciones relacionadas con el Big Data y los contenedores de datos que finalmente serán utilizados para propósitos de análisis y toma de decisiones. Entonces, como predicción número 2, tenemos que el segmento de infraestructura como servicio en algún momento se desacelerará, ¿sí? En la medida en que pues, las organizaciones mayoritariamente adopten la tecnología nube, ¿sí? No quiere decir que dejemos de utilizar infraestructura como servicio, no, esto sería pues algo ilógico. Entonces se desaceleraría en ese sentido de que poco a poco ya nos vamos a ir migrando allá, y esto va a abrir paso a la aceleración del crecimiento y uso de contenedores de datos, ¿sí? Tales como data warehouses, como data lakes, que relacionado a los PEMIS es un escenario bastante interesante si lo vemos, ya que se abren pues posibilidades a futuro en términos de automatización de procesos a partir de la información almacenada en los PEMIS. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí hago referencia con esta partecita digamos, de todo el futuro en términos de automatización. Entonces, teniendo como base toda la data histórica y toda la información de la gestión de proyectos que se generan en nuestros PEMIS, por ejemplo, los indicadores y el comportamiento del proyecto durante la ejecución en sus múltiples dimensiones, dimensiones llámese costos, llámese duración, tiempo, etcétera. Tenemos o podemos ver cómo se comportó en términos de ejecución presupuestal, en esfuerzo. Tenemos también la capa de gestión de riesgos, ¿sí? En la que podemos encontrar cómo es el tratamiento que se le da o cómo se le dio, cómo tratamos nuestros riesgos desde su identificación hasta su seguimiento y mitigación, ¿sí?
También tenemos la capa de problemas o issues, que es donde registramos toda la gestión de los problemas que tuvimos que afrontar durante la ejecución de los proyectos, desde su origen, pasando por su tratamiento y finalmente su solución. Y una capa que es bastante relevante, que son las lecciones aprendidas. Devolvámonos un momento, Daniel, por favor. Gracias. Entonces, todo este conjunto de información podría ser, este conjunto de información que les estaba mencionando, riesgos, lecciones aprendidas, problemas e histórico de proyectos, podría ser almacenada posteriormente en un contenedor de datos, pasando previamente por un proceso de transformación, ¿sí? Con el fin de organizar todos estos datos y dejarlos listos para una fácil interpretación. ¿Para qué? ¿Para qué haríamos este proceso? Para que pueda ser posteriormente utilizado como insumo en construcción de métodos de decisión, ¿sí? Si se dan cuenta, y hago un paréntesis acá, ya estamos acercándonos un poco a lo que denominamos o a lo que conocemos como inteligencia artificial, ¿sí? A crear mecanismos de decisión apoyados en una base de datos de conocimiento que proviene de la experiencia e histórico de la ejecución de los proyectos en nuestro PEM. Posteriormente, estos mecanismos de decisión me van a permitir tener una base, ¿sí?, para generar procesos de recepción de solicitudes o preguntas y, a la vez, salida de respuestas relacionadas a la gestión de proyectos que finalmente darán como resultado respuestas automatizadas. Pues suena bastante interesante, ¿no? Cómo a partir de los datos y de toda mi experiencia de la gestión de proyectos de mi organización, puedo estructurar todo un modelo que me va a permitir digamos, finalmente, tener respuestas automatizadas a partir del aprendizaje y la experiencia de, pues, digamos, de los datos. ¿Cómo qué tipo de respuestas automatizadas podríamos obtener, por ejemplo? Si existen riesgos que se dan por una causa en particular y de manera repetitiva en los proyectos, a través de estos mecanismos de decisión podríamos, por ejemplo, anticiparnos a la ejecución de nuevos proyectos y decirle al usuario del PEMIS, oiga, cuidado con esta situación, ¿sí? O no podemos descuidar esta parte de la planeación porque, según experiencias anteriores, más adelante se nos va a convertir en un riesgo que en caso de materializarse impactaría el presupuesto, ¿sí?, o la duración y la ejecución del proyecto. Entonces, para resumir esta sección, la predicción en conjunto sería la evolución, por un lado, del uso de la nube con mayor crecimiento en repositorios de datos, que habilitaría el terreno o este espacio para poder pensar en desarrollar mecanismos de automatización de procesos orientados a robustecer y a mejorar la gestión de proyectos, ¿sí? Procesos que sabemos que actualmente requieren un esfuerzo operativo bastante importante, ¿sí? Sabemos que muchas veces nos toca extraer información de manera manual o, bueno, los mecanismos que nos ofrezcan en las TI de nuestras organizaciones, la transformación, finalmente generación de reportes, etcétera, etcétera. Entonces, ya digamos como resumen, esta sección de automatización de procesos a nivel de TEMIS abre paso a lo que les va a explicar en mayor detalle Daniel Felipe Molina, y tiene temas relacionados muy interesantes a partir de todo esto que les he venido mencionando. Entonces, muchas gracias por su atención. Es un placer compartirles esta información y pues, sin más, le doy la palabra a Felipe. Adelante, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y gracias porque, bueno, esta información nos da pie para la lección número 3, la cual tiene que ver con la transformación, consolidación y presentación de nuestros datos, ¿vale? Para interpretar mejor esta lección usaremos un ejemplito. Esto que tenemos en pantalla es un escritorio desordenado, caótico, lleno de archivos, ¿no?, aquí y allá. Y muy seguramente a lo largo de nuestra carrera profesional, en todos los lugares donde hemos trabajado, hemos conocido por lo menos a un compañero que mantiene su computador así. De hecho, es probable que tú que me escuchas seas ese compañero, ¿sí? Pero realmente, ¿qué está sucediendo aquí? Resulta que nuestro compañero de trabajo tiene aquí revueltas las fotos del paseo por allá a Melgar, las canciones de Maluma y los documentos importantes de la empresa, ¿no? Háblese de archivos Excel, Word, facturas, etcétera, ¿sí? Incluso los cronogramas de ejecución de sus proyectos. Esto todavía no está mal. Lo que sí está mal es cuando el jefe
le pide a nuestro compañero que le permita ver el cronograma de un proyecto que está con una desviación altísima. Es ahí entonces cuando a nuestro compañero le toma casi 20 minutos, ¿no?, encontrar el dichoso archivo. Y cuando finalmente lo encuentra, nos sale con que está reportando su ejecución en un archivo Excel. Es decir, su cronograma de actividades depende de un archivito Excel. Y esto no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien. ¿Qué pasa si a nuestro compañero se le daña el computador? ¿Mm? O si un día en el Transmilenio le roban el equipo, que aquí eso nunca pasa, ¿sí? Y es tan de mala suerte que no tiene un backup de los datos de la empresa, ¿sí? En el peor de los casos lo echaron, ¿sí? Entonces, ya vamos viendo por dónde va esta lección número 3. Y es que, como mencionaba Miguel, es mucho más saludable para nuestra organización y nuestros empleados migrar todos sus datos a la nube, a un entorno digital. Esto ya es transformación de los datos. Pero una vez nuestra información está ya en la nube, de hecho esto que tenemos en pantalla es un modelo entidad-relación que nos muestra cómo los datos interactúan entre sí en un sistema, pero para un ojo no muy entrenado, esto no dice nada todavía. Sí, tal vez son los datos que nos interesan, pero no son fácilmente digeribles. Es entonces cuando debemos realizar un trabajo de consolidación. Es decir, ya tenemos nuestros datos centralizados, estructurados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los representamos? Es aquí cuando nosotros como líderes, gerentes, directores de área, hablaremos con cada una de las personas que tienen que ver o que les interesan estos datos. Y les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que más quisieran ver con respecto a la información con la que ya contamos? ¿Cómo les gustaría ver esta información para hacer tal vez ejercicios de análisis? Y entonces, bueno, un rol ejecutivo nos dirá que quiere ver datos presupuestales, un rol interventor querrá ver datos contractuales, y así con cada uno de esos usuarios que intervienen en la ejecución de proyectos. Y nosotros, por lo menos acá en PwC, nos encargamos que cada uno encuentre su información y que ésta aporte el mayor valor posible. Es ahí cuando pasamos del escritorio de Satanás a una presentación de datos efectiva. Esto que tenemos en pantalla es un desarrollo real. Es una herramienta interna de PwC que nos permite conocer muy fácilmente el estado de salud de los proyectos que estamos ejecutando. Y esta información que nos pinta la herramienta puede ser lo mismo que encontraríamos en nuestro archivo de Excel, de nuestro compañero Pepito, pero presentada de otra manera, algo más fresco, consolidado y sobre todo rápido de leer e interpretar. Claro, apalancados con colores, figuras y gráficas. Esto tiene un trabajo de diseño detrás muy importante, pero que se vea bonito tampoco es nuestro objetivo final. Realmente queremos que un gerente, al ingresar a nuestra herramienta, rápidamente, y es en segundos, sepa cuál proyecto tiene algún dolor y que asimismo tome decisiones y mitigue cualquier riesgo que se pueda desencadenar. Bueno, pero este aún no es el final del camino. Debemos determinar cuáles canales usará nuestro equipo para acceder a los datos. Y hoy por hoy la gente usa mucho Internet y cada día más personas logran conectarse desde algún dispositivo a la red. Incluso hoy se habla de la red 5G, donde podríamos descargar gigas de información en cuestión de segundos. Y esto nos abre una ventana a la hora de facilitar el acceso a los datos, ¿sí?, a nuestros colaboradores. Y es una realidad que la gente está conectada. De hecho, en esta gráfica vemos que más del 80% de los estadounidenses usan un smartphone. Y ustedes dirán que, bueno, en Gringolandia, un país primer mundo, ¿no? ¿Cómo nos comparamos? ¿Cómo nos podemos comparar? Pues lo cierto es que Colombia no está muy alejada, un poquito alejada, pero no muy alejada a la realidad de Estados Unidos. De hecho, en Colombia hay más líneas de celular que habitantes.
y más del 50% de las personas en el país ya usan un smartphone. Y el último año hubo un crecimiento del 58% en el uso de redes móviles. Tal vez impulsado por el tema de la pandemia, nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que muy probablemente tu equipo de trabajo cuente ya con esta herramienta. Entonces, ¿por qué no digitalizar los procesos en tu empresa? Y si aún nos quedan dudas, en Colombia por cada 100 habitantes hay activos poco más de 126 planes de datos móviles. Ahí les dejo el dato. ¿Y qué pasa cuando aplicamos todo lo visto hasta el momento? Bueno, que pues nuestros equipos serán inevitablemente más productivos. Imaginen reportar el avance de nuestros proyectos a cargo desde nuestro celular mientras estamos sentados esperando que nos recoja el Uber, o que asistamos a una reunión del equipo A y que al minuto podamos asistir a la reunión del equipo B, porque solo hace falta hacer clic en un enlace de Zoom o Teams o Hangouts. Es cuestión de cultura y la no resistencia al cambio. Después de todas estas acciones harán que nuestra organización crezca, pero definitivamente depende de que seas un buen líder. Y esto nos abre entonces paso a la tercera y última predicción, que tiene que ver con la automatización de operaciones y cómo éstas influirán en la nueva generación de gerentes. Y es que Miguel nos habló un poco de inteligencia artificial, redes neuronales y algoritmos. ¿Sí? Pero veámoslos en un ejemplo práctico. Y los más curiosos tal vez conozcan el concepto de los RPA, automatización robótica de procesos, por sus siglas en inglés. Pero los que no, tranquilos, ya les explico. Y en pocas palabras, entrenamos a un robot para que autónomamente ejecute una actividad que podría realizar una persona en un sistema informático. Es decir, digamos que al enviar un correo, pues primero vamos al botón de crear nuevo mail, diligenciamos el campo del destinatario, asimismo con el asunto, nuestro mensaje y tal vez agregamos un archivo adjunto y por último hacemos clic en enviar. Bueno, pues estos pasos se podrían enseñar a un robot, se le podrían enseñar. Y que mi tarea como humano sea decirle al robot, ejecuta la acción de enviar el correo. Listo, fin. ¿Mm? Esta tecnología tiene muchas aplicaciones, pero de las más interesantes podríamos rescatar interacción con aplicaciones, como el ejemplo de enviar correos, chatbots que tal vez ya los hayan visto en acción y procesos de monitoreo o análisis de datos. Esta es muy interesante. Y la realidad es que de las tareas de bajo nivel, o las que tal vez no requieren un esfuerzo creativo, sino más bien un esfuerzo mecánico y repetitivo, se pueden automatizar hasta un 80%. Esto reduce el esfuerzo y ahorra tiempo para el empleado. ¿Mm? Y no quiere decir que los robots nos van a reemplazar a todos y los humanos quedaremos obsoletos y nos van a gobernar unas máquinas, no, o no todavía. Lo que sí quiere decir es que nuestro trabajo va a cambiar y entre más nos resistamos, pues más nos vamos a enterrar en la arena movediza de la tecnología. Y sí, tal vez te consideres que chapada a la antigua y no creas en la tecnología, pero lamentablemente el mundo va a cambiar, quieras o no, y podrías quedarte muy rezagado. Pero bueno, ¿cómo un RPA influiría en nuestro PEMS? Imagina que un robot por sí solo, luego de un algoritmo detrás, te ayuda enviando un correo a contabilidad para legalizar la compra de más ladrillos para la construcción del hospital. O que el mismo robot te envíe una alerta a tu celular cuando un contrato no fue firmado y por ese contrato no puede iniciar la obra. Entonces ya ven, ese trabajo de monitoreo y control es susceptible a la automatización. Te ahorra esfuerzo y facilita que te enfoques en actividades más importantes. El mundo ya cambió y sigue cambiando, y este año 2020 particularmente, pues fue muy duro para muchas industrias, ¿sí?
pero nos dejó una enseñanza. Tal vez hayan visto este memo por ahí y sé que muchos se han sentido identificados. Y es triste saber que nadie estaba preparado para el Kevin 19. Probablemente tú no estabas preparada o preparado, pero la enseñanza es que no nos volverá a golpear, o por lo menos no tan duro. Si tú eres un líder que está esperando a que pase la pandemia para enviar a tus empleados a la oficina, sabiendo eso sí que su trabajo se podría ejecutar 100% remoto, tú no eres el mejor líder. En cambio, si eres la persona que lidera la transformación digital en tu equipo, que procura facilitar el acceso a la información, que cree en la automatización y en sí en la tecnología como vehículo de crecimiento, bueno, felicitaciones porque eres parte de la nueva generación de gerentes y seguramente a tu empresa le va a ir bien. Bueno, con esto terminamos la sección de lecciones aprendidas y predicciones futuras. Ahora Diego Vera creo que nos va a compartir una conclusión y un mensaje para los gerentes y directores que nos acompañan. Y si aún no eres director o gerente, tranquilo que estás en una charla como esta y seguramente ese es tu camino. Y adelante, por favor, Diego. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Bueno, nos pasamos un par de minuticos, les demos excusas, pero pues queríamos que nos acompañaran en toda esta sesión porque había una pregunta que nosotros dimos al principio de esta charla y los que aún nos acompañan las podemos responder de una vez. ¿Sería capaz un algoritmo de determinar el rumbo de mi proyecto? Como para resumir y no extendernos acá, definitivamente hay mucha tecnología que nos puede ayudar a muchas situaciones aquí a nosotros los gerentes de proyectos, pero definitivamente, aquí a modo personal y el equipo consideramos que aún falta un componente que es muy importante. Hablábamos de aquel gesto de que manipulaba alguna situación en reunión de seguimiento de proyecto, aquel gesto que está creando un esquema malintencionado, está dando como un clima diferente que uno esperaría. Eso no lo puede resolver un dato, eso no lo puede resolver tal vez el sistema más sofisticado. Aún no podemos humanizar todas las herramientas porque hay un componente muy importante que se denomina habilidades blandas, ¿sí? Que solo lo puede tener una persona capaz de solucionar este conflicto en un clima indeseado. Entonces, si bien podemos tener esa proyección, aún no, los sistemas no están totalmente preparados para determinar el rumbo de nuestros proyectos. Entonces, pues un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañaron de Perú, de Ecuador, Venezuela, México, de Colombia, de Estados Unidos, por ahí vi unas personas. Muchas gracias. Todas sus preguntas, por supuesto, las tenemos aquí, las vamos a responder a vuelta de correo para no extendernos más. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, por supuesto, a Diego Vera, y gracias a todos los asistentes. Esperamos que les haya gustado mucho. Les vamos a compartir en próximos días la presentación. Recuerden que también nuestro video queda grabado y va a ser publicado en nuestras páginas de PwC. Si tienen preguntas, pueden escribirlas ahora mismo en el chat y nosotros se los vamos a responder por correo. Muchas gracias y feliz día.